Bien, muy buenos días. Entonces vamos a iniciar el tema del día de hoy, que tiene que ver con el índice y carga glucémica del alimento. Cómo manejar esas curvas, cuál es su importancia y el uso que le vamos a dar a este concepto. A veces está mal empleado y bueno, vamos a ver muy bien esas definiciones y cuál es su utilidad práctica como tal. En el contenido, pues vamos a hablar acerca de la clasificación de los carbohidratos, índice y carga glucémica como entrada. Como plato principal está la calidad y cantidad de los carbohidratos, su efecto sobre la glucemia. Y como postre, pues veremos la utilidad de la dieta con bajo índice glucémico. Allí está presentado cada una de las partes de una comida, porque justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de los alimentos que conforman cada uno de nuestros tiempos de comida. Como siempre, cualquier duda, pregunta, la pueden realizar al chat o levantar la mano. Vamos a iniciar con lo que es la clasificación de los carbohidratos, un tema bastante particular porque hay distintos tipos de clasificaciones de los carbohidratos. Algunas ya las vimos anteriormente, pero en este caso es necesario ver una clasificación distinta. Una clasificación que tiene que ver con lo que es la parte química del alimento, en específico su estructura, y seguramente se acordarán de las clases de bioquímica, donde bastante nos tenemos que aprender las estructuras de estos compuestos. Y justamente allí fue donde aprendimos que los carbohidratos, desde el punto de vista estructural, o químico, se pueden clasificar en simples y complejos. Simples, los más sencillos, los que son azúcares, ¿okay? Que son los monosacáridos, azúcares solitos, una sola molécula, como puede ser la glucosa o puede ser la fructosa, y también los disacáridos. Entonces está allí la sacarosa, que es el azúcar de mesa, así como la lactosa o la maltosa también, que los tres son disacáridos. Entonces, tanto monosacáridos como disacáridos van a estar allí incluidos en lo que son los carbohidratos simples. Ahora, tenemos también los carbohidratos complejos. ¿Okay? Complejos, ¿por qué? Porque tienen una estructura más grande. Como tienen una estructura más grande, ameritan de más reacciones químicas y procesos para poder romper esa gran molécula y que pueda ser metabolizada por el organismo. Entonces, desde el punto de vista estructural y químico, eso tiene cierto sentido. Parte del principio de que lo más grande pues va a necesitar mayor tiempo y mayor esfuerzo metabólico para poder ser transformado en nuestro organismo. Sin embargo, esto a veces no es así. ¿Por qué? Porque vemos algún tipo de carbohidrato simple, por ejemplo, la misma lactosa que está presente en la leche, cuyo comportamiento en la curva glicémica no es el mismo que de repente otro carbohidrato simple como es la glucosa, cuyo comportamiento es tomado como referencia y es el que incrementa en mayor medida pues, la glucosa en sangre, porque justamente esa molécula es glucosa. Y por parte de los complejos, pues también se ven diferencias. Entonces, no es lo mismo tener algún carbohidrato complejo, como de repente la pasta al dente, que no se comporta de forma similar a algún otro alimento, como lo es el arroz blanco y refinado. Entonces, viendo esas diferencias en el comportamiento glucémico de estos alimentos, se estableció más adelante la clasificación fisiológica. Fisiológica, ¿por qué? Porque tiene que ver con
lo que es la respuesta del cuerpo hacia ese alimento. ¿Realmente el alimento me va a elevar la glucosa tanto como de repente el pan blanco, el arroz, etcétera? Entonces, allí es donde se da esa respuesta, esa clasificación fisiológica, entonces viene acompañada de dos puntos, que es el índice glucémico y la carga glucémica, que a veces se usan como sinónimos, pero no lo son. Ya más adelante veremos la diferencia entre uno y otro. Pero definitivamente esta clasificación con índice y carga glucémica tiene que ver con una respuesta fisiológica. Es decir, si seguimos esta clasificación, pues realmente estamos más cerca de lo que es el efecto del alimento sobre la glucosa en sangre. Entonces, bueno, esto es más de lo que hablaba anteriormente, los azúcares que pueden ser monosacáridos, disacáridos o los polioles, todos considerados como azúcares, como carbohidratos simples, y los complejos ya el resto. Y esa estructura, esa parte estructural no puede predecir ese efecto de la glucosa. Ya vimos que la lactosa no se comporta igual que la glucosa, incluso la fructosa no se comporta igual que la glucosa. Entonces, a pesar de ser todos azúcares, tienen un comportamiento fisiológico totalmente distinto. Desde el punto de vista de la absorción, entonces, que se parte de la caracterización de ese efecto fisiológico. Entonces, bueno, ¿por qué puede ser ese efecto fisiológico? ¿Por qué de repente la pasta al dente me sube más lentamente el azúcar en la sangre que el arroz blanco? Entonces, bueno, eso tiene que ver con todo el proceso de absorción de esos carbohidratos, de digestión y además de acompañamiento con algún otro tipo de alimento. Entonces, del lado izquierdo están los carbohidratos que pueden ser digeridos rápidamente y por lo tanto rápidamente absorbidos por el cuerpo, y estos pues van a ser aquellos alimentos que tengan un índice glicémico alto, por lo general. Mientras que del lado derecho vemos algunos alimentos que tardan un poco más en ser digeridos, en ser absorbidos y que por lo tanto van a tener un índice glicémico más lento, ¿ok? O más bajo. Esa es parte de la explicación de este efecto fisiológico. Fíjense ustedes acá este caso. Esta es la comparación entre dos tipos de alimentos. El que ven en la línea continua es el pan blanco, pan simple blanco de sándwich, pan blanquito. Y abajo en la línea discontinua o punteada está el espagueti. El espagueti, estamos hablando de pasta al dente, eso sí, ojo, al dente. Los italianos llaman al dente, que no esté ni tan dura cruda, pero tampoco que esté como la dejamos nosotros, que es bien suavecita. Entonces, si comparamos esos dos alimentos, pues vemos que las curvas son totalmente distintas. En el eje de las Y vemos el incremento en la glucosa en miligramos por decilitro cuadrado, y en el eje de las X pues vemos el tiempo, cómo va pasando. ¿Okay? Entonces, si consumimos el arroz blanco, que es la línea completa negra, pues fíjense allí que ya cerca, después de los 30 minutos y cercana a la hora, pues vamos a ver, cercano a los 30 minutos, perdón, pasados los 15, cercano a los 30, vamos a ver el pico más grande de esa glucosa, que casi llega a 50 miligramos por decilitro. Es decir, si yo me como esa cantidad de arroz ya a la media hora, pues voy a tener 50 miligramos por decilitro más de como empecé. Si empecé en 100, entonces a la media hora ya voy a estar en 150. ¿Okay? Entonces ese es más o menos un estimado.
un promedio. Pues fíjense allí el incremento, el pico que hay. Y luego eso va bajando progresivamente, pero ojo, puede ser que llegue yo a niveles más abajo del basal, ¿okay? Que este consumo me baje más lo que es la glicemia en la sangre, ¿ok? Y eso tiene que ver con el cuadro de abajo, con la figura de abajo, que es la respuesta insulínica. Fíjense esa respuesta insulínica, cómo está ese pico de insulina a los 60 minutos, a la hora. Que claro, a los 30 sube muchísimo la glucosa en sangre. Eso inmediatamente hace que el cuerpo reaccione, tenga el llamado a la acción, ¿verdad? Hacia el páncreas para producir insulina, el páncreas va a producir la insulina y a la hora pues va a estar en su máximo pico de producción insulínica. Entonces, claro, como hay un retraso allí en lo que es el pico de glucosa con el pico de insulina, quizá esa cantidad de insulina que se produce sea mayor a la necesaria. Y por eso, luego de pasadas las 2 horas, esa glucosa en sangre disminuye bastante, que es lo que ven acá en el segundo punto. Entonces, esto disminuye bastante por debajo de lo que es la línea basal. ¿Ven? Entonces, esto tiene que ver con ¿qué? Con este pico de insulina que se encuentra en la gráfica de abajo. Si analizamos el espagueti, entonces vamos a ver una curva que es más aplanada, cuyo pico, bueno, es en el mismo momento que en el arroz, pero fíjense que es bien abajo, incluso menos de la mitad de la cantidad que produce el arroz, o aproximadamente la mitad. Y luego, ya al estar bien adelante del tiempo, pues vamos a mantenernos bien estables en esa glucosa en sangre. Fíjense que allí esa curva que está por encimita está bien plana. Eso es el efecto que tiene esa pasta al dente. Y fíjense acá en lo que es la insulina, que el pico tampoco es tan pronunciado. Entonces, esto es la respuesta fisiológica del cuerpo a ciertos alimentos. Y esto es justamente lo que mide el índice glucémico. Si estamos hablando de respuesta glucémica, es lo que conocemos como índice glucémico, y si estamos hablando de respuesta insulínica, es lo que conocemos como índice insulinémico. Sin embargo, el índice insulinémico ha tenido problemas en la validación en las personas, porque depende si hay hiperinsulinismo, si hay una patología previa, si el cuerpo se encuentra entrenado o no. Entonces, allí, como ha habido muchos problemas de validación, pues ya no se utiliza el índice insulinémico, sino se utiliza más el índice glucémico. ¿Pero qué es eso de índice glucémico? Bueno, el índice glucémico no es más que una relación, por eso es un índice. Fíjense que un índice es una relación. ¿Entre qué? Bueno, entre el área bajo la curva, ¿ok? Área bajo la curva, palabra clave. ¿Qué es eso de área bajo la curva? Bueno, si nos situamos acá en esta curva azul, esta que vemos por acá, es todo el área que está por debajo de ella. Todo lo que estoy señalando. Entonces, se mide cuál es esa área y se compara con otro. ¿Okay? Entonces, esa es el área bajo la curva. ¿Ven? Entonces, una relación del área bajo la curva de la respuesta glucémica tras la ingesta de 50 gramos, muy importante. Esta cantidad también, por lo general, las pruebas se hacen con 50 gramos de carbohidratos disponibles. Un determinado alimento muestra, ojo, alimento muestra, es decir, el que estamos testeando, el que estamos probando, y
el consumo de una misma cantidad, una misma proporción de carbohidratos de un alimento control, que por lo general es la glucosa o el pan blanco. Preferible usar la glucosa. ¿Y por qué la glucosa? La glucosa es la que tenemos en sangre. ¿Quién nos va a subir más la glucosa en sangre que la misma glucosa? Entonces es lógico. ¿Contra quién comparamos? Contra la glucosa. Sin embargo, si la glucosa no está disponible, entonces ya es una convención internacional que usemos entonces el pan blanco en su lugar. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agarramos la glucosa. La glucosa, supónganse aquí la gráfica verde. Entonces, miren, este es cómo respondemos ante la glucosa. Inmediatamente vamos a tener un pico, ¿verdad? Luego un decrecimiento rápido, producto de esa secreción de insulina, y luego se puede mantener en el tiempo. ¿Ok? Bueno, ese es el efecto de la glucosa. Yo saco mi área bajo la curva, ¿verdad? Sería hasta acá. Y esto lo comparo con el área bajo la curva del alimento muestra. ¿Okay? Supónganse que es una pasta. Entonces, bueno, saco el área bajo la curva de la pasta. Perdonen mis gráficos y mis diseños de preescolar. Y al comparar entonces estos dos áreas, pues vemos quién es mayor, quién es menor. Y en base a esa proporción, pues sacamos un porcentaje. ¿Ok? Ese porcentaje corresponde a 100 para la glucosa, porque la glucosa es la referencia, entonces el área que dé la glucosa es 100. Y luego comparo el alimento muestra contra esa glucosa. Y vemos si es 80%, entonces quiere decir que el alimento muestra produce el 80% del efecto que tiene la glucosa. Entonces está por debajo. Pero si me da 120, entonces quiere decir que el alimento que estoy probando tiene una respuesta más grande que la glucosa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que estar pendientes acá, simplemente. Bueno, nosotros afortunadamente no tenemos que hacer esos cálculos. ¿Ok? Lo hacíamos en la práctica, lamentablemente este año pues las condiciones son distintas y lamentablemente no podremos realizar esta práctica, pero igual nos da como que el conocimiento para poder entender qué es eso, ese valor de índice glicémico que nos dicen las tablas o nos hablan por allí. Entonces, como el índice glicémico me habla de esa comparación entre las curvas, esto lo vamos a tomar como un indicador de la calidad del alimento. ¿Okay? Fíjense ustedes arriba. Estamos comparando la glucosa, fíjense lo que les dije, el área bajo la curva de la glucosa, que es esta que ustedes ven aquí. Toda esa área bajo la curva representa el 100%. Entonces después yo veo la curva que hace el espagueti, la pasta, a una curva más bajita, y las comparo. Al comparar una con la otra, veo que esta, como es más bajita, pues representa más o menos el 41% de la glucosa. Entonces, ¿cuál es el índice glucémico de la pasta al dente? 41. ¿Ven? Así es que se saca el índice glucémico. En el lado de abajo, no se ven los títulos, estamos comparando la glucosa, que es esta, igualmente, con la curva del pan. ¿Ven? Entonces, al comparar ambas áreas bajo la curva, pues el pan me da 70%, por lo tanto, el índice glucémico del pan es 70. ¿Ok? Entonces, así es como se interpreta ese índice glucémico. Y tiene que ver con la calidad del alimento. Mientras más cercano sea ese valor de índice glucémico a la glucosa, pues
mayor efecto sobre la glucosa en sangre, pues va a tener ese alimento. Es decir, el pan me sube más el azúcar en sangre que lo que me sube la pasta al dente. ¿Ven? Entonces, estos detalles son súper importantes a la hora de comparar los alimentos. Bien. Luego de tener el valor de índice glicémico, ¿qué hago? Bueno, tengo que clasificarlo, ¿no? Entonces, para clasificarlo, ya hay algunos puntos corte. Para esto se usa un índice glicémico bajo, estamos hablando de 0 a 55, un índice glicémico medio entre 56 y 69, y un índice glicémico alto, 70 o más. ¿Okay? Entonces, ¿qué quisiera yo? Bueno, debería elegir alimentos con índice glicémico bajo o índice glicémico medio y no tanto de índice glicémico alto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo elijo solo alimentos de índice glicémico alto, entonces me van a elevar mucho y muy rápido la glucosa en sangre. En cambio, el de índice glicémico bajo me eleva la glucosa, pero más lentamente. O es una respuesta más baja. ¿Ok? Sí. De allí la importancia de este indicador. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento? Bien, entonces, finalmente, ¿qué voy a obtener? Pues voy a tener unas tablas, ¿verdad? Unas tablas de índice glicémico, donde vamos a encontrar entonces los valores para cada uno. Yo le pregunto que así cómo se hacen las tablas, los valores de índice glicémico como tal. La prueba con el arroz y el pan se pueden hacer. Sí, claro, totalmente, totalmente. Así con los otros alimentos. Total. Entonces, ¿qué vas a obtener? Una tabla con una escala que indica cuánto eleva la glucosa comparado con la referencia de la referencia, que es la glucosa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí esta tabla está en inglés, pero más o menos la de español es más o menos lo mismo. Fíjense que hay unos que son muy bajitos en índice glicémico, como es el brócoli, que está por allá. Acá hay otros que son muy altos, como un refresco, que está por acá en 72. Algunos allí medios, como el cambur, que está por acá en 56, etcétera. Fíjense que todo el mundo dice, bueno, quítate el cambur, quítate el mango, el níspero, todo lo que sea dulce. Y no es tan necesario así. Fíjense que aquí el cambur tiene un índice glicémico de 56, es 56% el efecto que tiene la glucosa, y el refresco, por ejemplo, que está a la izquierda, pues tiene un índice glicémico de 72. Entonces, si yo tengo que elegir, prefiero, mira, quítate el refresco y con el cambur, que es algo más saludable, pues controlamos cantidades y controlamos frecuencias, simplemente. ¿Ok? Pero fíjense que hay detalles también con estas tablas importantes y que hay que estudiar, que no todo es absoluto en esta vida. Fíjense ustedes cómo hay algo que llama la atención, como acá la patilla, que tiene un índice glicémico de 72. 72 a qué corresponde, un índice glicémico bajo, medio o alto, según lo que ya vimos. Alto, correcto. Entonces, cuando vemos eso,
Entonces, patilla, mira, 72, altísimo. No, 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 no. Eliminar la patilla, usted más nunca en la vida me vuelve a comer patilla. Y de repente a sus pacientes les gusta patilla. Y entonces, cónchale, se va con ese sentimiento de que ya no más nunca en la vida porque tiene diabetes, etc. Y fíjense, esto hay que meterle bien la lupa. ¿Por qué? Porque hay que hacer los cálculos. ¿Okay? No podemos ver a la patilla así como esa imagen que es un tiburón allí que me quiere comer. ¿Okay? Entonces, les dije que para calcular el índice glicémico, ¿cuánto utilizamos? Utilizamos 50 gramos de carbohidratos disponibles. Acuérdense que los disponibles son los carbohidratos menos la fibra. Entonces, si yo me voy a las tablas venezolanas de composición de alimentos, una herramienta que manejan muy bien los nutricionistas, entonces ahí está que por cada 100 gramos de patilla, voy a tener adentro 4.8 gramos de carbohidratos. Es decir, si yo me como 100 gramos de patilla, me estoy comiendo casi 5 gramos de carbohidratos. ¿Ok? Entonces, si hago una reglita de 3, digo, si en 100 gramos hay 4.8, en 50 gramos de carbohidrato disponible, ¿cuánto va a haber de patilla? Y allí me da el gran resultado de 1 kilo 42 gramos de patilla. Para yo hacer la prueba de índice glicémico, para yo poder comparar el efecto junto con la glucosa, la persona tiene que comerse, cuando hago ese experimento, tiene que comerse 1 kilo 42 gramos de patilla. Imagínense eso. ¿Quién se los come? Bueno, yo me lo puedo comer, pero es una cantidad importante, ¿ok? Son 1.040 gramos de patilla en un solo momento que te tienes que comer en 10 minutos. No más de eso, porque entonces ya como que se alarga el periodo, primero que comiste, ya empieza a hacer. Entonces, es bastante, es muchísimo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Mira, esto no se ajusta a la realidad porque la mayoría de las personas no tienen una ración de 1.042 gramos de patilla. Entonces, esta desventaja que se vio en lo del índice glicémico, en una universidad americana, pues llegaron a la conclusión de que, mira, esto hay que mejorarlo, esto hay que ajustarlo por la ración de carbohidratos del alimento, por cuánto es la cantidad de carbohidratos. ¿Okay? Entonces, así nace el concepto de carga glucémica. Entonces, un concepto que tiene como base al índice glicémico, pero que corrige este valor de índice glicémico por la cantidad consumida por la persona. Entonces, es una medida del grado de respuesta de la glucemia producida por una cantidad específica. ¿Ves? Aquí hablamos de cantidad como tal. Una cantidad específica de un determinado alimento. Entonces estoy corrigiendo por la cantidad. No es lo mismo patilla, pero entonces un poquitico a patilla y me como la patilla completa. No es lo mismo el cambur, la mitad de un cambur, que es una ración, como ya vimos, a la mano de cambur completa. Entonces, allí tenemos que hacer la corrección por la cantidad consumida para poder saber el efecto que realmente tiene sobre el azúcar en sangre. Es así como nace el concepto de carga glucémica. La carga glucémica en fórmula matemática, para los que les gusta la matemática, es igual a la sumatoria de los carbohidratos que hay en una ración del alimento por el índice glicémico del alimento entre 100. ¿Okay? Divido entre 100 para poder quitarme el porcentaje. ¿Se acuerdan que el índice glicémico está en porcentaje? ¿No? Si le dice 70, es 70%. Bueno, yo para quitarme el porcentaje lo divido entre 100 y luego lo que hago es corregir ese índice glicémico por la cantidad de carbohidratos que hay allí o por la ración como tal.
Eso es lo que se hace. ¿Ok? De manera pues que la carga glucémica es un indicador tanto de calidad del alimento, porque estamos usando el índice, como de cantidad del alimento, porque estamos usando la cantidad de carbohidratos que hay en una ración. ¿Ven? Entonces, es un indicador más completo que el índice glicémico. ¿Cuál es la desventaja? Que hay que conocer la cantidad de carbohidratos que hay en la ración y hay que conocer la ración. Hay que conocer lo que la persona come. Entonces, es algo más complejo. ¿Okay? Por eso no ha tenido tanto vuelo como el índice glicémico, que es algo más fácil, porque es un valor y ya. En este caso habría que estar corrigiendo cada rato por la cantidad de, del alimento que te estás consumiendo. A ver, mi Lexis pregunta, ¿cuánto sube la glicemia, por ejemplo, la pastilla? ¿Cuánto sube la glicemia? ¿Te refieres a cuánto la sube? Bueno, depende de la cantidad. Ya lo vimos aquí en carga. Depende de la cantidad de pastillas que tú te consumas. Pregunta mi Lexis, ¿se toma siempre los carbohidratos totales o disponibles en la tabla de composición? Los disponibles, estamos hablando de los disponibles, pues no puedes usar los totales porque la fibra no se absorbe. Entonces estarías haciendo un mal cálculo allí. Tomas los disponibles, porque los disponibles se supone que son los que están allí justamente, como su palabra lo indica, disponibles para ser absorbidos. Entonces tienes que tomar los totales, quitarle la fibra y te quedas con los disponibles para poder hacer eso. Ajá, Milexi, adelante. Alzaste la manito. Cuéntame si quieres hablar. Ah, ok, perfecto. Chévere, te quedas allí entonces con los disponibles. Entonces, luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, clasificar esa carga glucémica, ¿no? Para saber, entonces, si el alimento, la ración de alimento, tiene una carga baja, una carga media o una carga alta. Y aquí hay dos puntos de corte, ¿ok? ¿Por qué? Porque depende de si es del alimento o si es del día completo, ¿ok? Entonces, del alimento, yo puedo decir que un alimento tiene una carga glicémica baja cuando es menor a 10, como sale aquí, o es medio si es de 10 a 19, o es alto si es más de 20. ¿Okay? Eso habla más o menos de la cantidad de los miligramos por decilitro que me aumenta la glucosa por esa cantidad que estoy consumiendo. Entonces nosotros deberíamos consumir cantidades que no me suban de alimentos, que no me suban más allá de 10, porque además, si los estoy combinando, tengo que estar pendiente de eso, ¿ok? De que esa combinación no sea muy alta. Si estamos hablando del día completo, entonces bajo cuando es menos de 80, medio cuando es 81, 119 y es alto si me aumenta más de 120 miligramos por decilitro el azúcar en sangre. ¿Okay? Entonces, esto es la clasificación de carga glucémica, la que ustedes quizás utilicen en mayor medida, justamente la de acá, la primera, que tiene que ver con el alimento simple, el alimento sencillo. Paula, cuéntame, que levantaste la manito. Adelante, Paula.
A ver, ¿me escuchas, Paula? ¿Puedes activar el micrófono? O escribir por el chat, como tú quieras. ¿Parece necesario medir la glicemia postprandial a las 2 horas? Dice Marjorie. No, la mides varias veces. La mides para obtener el índice glicémico, la mides varias veces. Si ya tienes el valor del índice glicémico del alimento, lo que hace es calcular la cantidad de carbohidratos en la ración como tal. O la pregunta, ¿el conteo de un solo alimento en 24 horas o de todos los carbohidratos en 24 horas? La parte de arriba, la que está en negro, es un alimento. ¿Okay? ¿Cómo clasificamos la carga glicémica de un alimento? ¿Okay? Menos de 10 es bajo, medio 11, 19, alto más de 20. La de abajo, la que está en verde, es de todo el día, 24 horas. ¿Okay? No deberíamos de tener una carga mayor a 120, mayor o igual a 120 durante todo un día, porque ya se considera alto. Esa es la diferencia allí. Como ven, esto es algo que de repente a nivel teórico se ve más efectivo, pero de repente en la práctica clínica pues no es tan sencillo. Normalmente algunos nutricionistas lo utilizan, sobre todo en Estados Unidos y Australia, sobre todo Australia, que tiene muy desarrollado esta parte de índice glicémico. El 10 es la cantidad de miligramos por decilitro que sube la glicemia, sí, más o menos. Más o menos esa es la cantidad. Entonces, fíjense ustedes, vamos a volver al caso de la patilla, ¿verdad? Pues acuérdense que ya dijimos que la patilla tiene un índice glicémico alto, que para poder calcular ese índice glicémico, la persona tenía que comerse 1,5 kilos de patilla, y que eso no es lo que realmente se hace o se recomienda. Entonces, ¿qué usamos? Usamos lo que es la carga glucémica y comenzamos a establecer la fórmula de carga glucémica. Si se acuerdan, la fórmula de carga glucémica es igual a la cantidad de carbohidratos que hay en una ración por el índice glicémico del alimento entre 100. Entonces, ¿cómo sabemos el 9.6? El 9.6 lo sabemos los nutricionistas a partir de lo que es las tablas de carbohidratos, como tal, donde están los carbohidratos de cada alimento. Y entonces allí decimos, si en 100 gramos había 4 punto tanto, en 200 gramos, que de repente es una buena ración de patilla que tú te puedes consumir, ¿cuántos carbohidratos habrá? Entonces en 200 gramos hay más o menos 9.6 gramos de carbohidratos, son casi 10. Entonces ponemos allí 9.6 por el índice glicémico, que es 72, entre 100. ¿Y cuánto me da? Bueno, me da que una ración de 200 gramos de patilla tiene una carga glucémica de 6.9. Entonces, ¿cómo se clasifica esto? Este alimento tiene una carga baja, media o alta. Baja, excelente, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, la patilla tiene un índice glicémico alto. Sí, tiene un índice glicémico alto. ¿Cómo puedo manejar esto? Lo manejo con la cantidad que consumo. Entonces yo sé que no le puedo decir a una persona, cómase una patilla completa, sino cómase 200 gramos, una ración, una buena ración de patilla, 200 gramos de patilla. Si usted se come esos 200 gramos, pues no va a tener problemas o inconvenientes con su azúcar en la sangre. Entonces, como una merienda, perfecto estos 200 gramos de patilla. Y fíjense que tiene cierto sentido, porque la patilla no tiene tanta cantidad de carbohidratos, ya lo vieron, 200 gramos es bastante,
Y además es prácticamente agua. ¿Okay? Sin embargo, como los azúcares están en agua, pues por eso es que se absorben tan rápido, ¿no? Porque allí no hay tanta cantidad de fibra, ¿no? Hay mayor digestión. Ya el agüita pasa y entonces, claro, se absorbe rápido. El mismo efecto que con los jugos, ¿no? Que por eso no se recomiendan tanto los jugos. Porque como son líquidos, agua, eso pasa rapidito, esófago, estómago, intestino, no hay quien lo detenga y se absorbe más rápido. Es por eso. ¿Okay? Esa es la explicación fisiológica. Entonces, ¿hay que prohibir la patilla? No, señores, no hay que prohibir ningún alimento, lo que vimos anteriormente. No hay alimento bueno ni malo. Lo que tenemos es que a veces no comemos las cantidades debidas y no lo hacemos en una frecuencia debida también. Entonces, vamos a ver bien todo este punto o este patrón del efecto que hay sobre la glucemia de cada uno de los alimentos. ¿Okay? Y en eso, más o menos, vamos trabajando algunas recomendaciones. Si se fijan, ninguna de las guías clínicas a nivel mundial dice quítele la patilla al paciente, quítele el mango, el níspero, la uva. Ninguna dice eso. Eso es algo que se ha establecido como creencia, que no está basado en una evidencia. La evidencia que hay es que las personas que comen más cantidad de frutas, más cantidad de hortalizas, viven más, tienen menos riesgo de diabetes, de eso sí hay evidencia. No es con un alimento en específico, es simplemente con un consumo variado de frutas y hortalizas, por ejemplo. Entonces, viene la pregunta, ¿qué me determina esa respuesta postprandial de la glucosa sanguínea? Bueno, me lo determina tanto la calidad como la cantidad. ¿Ok? Milexis dice es contradictorio que la patilla tenga un índice glicémico alto y de carga baja. No, no es contradictorio. Lo que hay que entender, ¿ok? ¿Desde qué punto? Desde el punto de vista de esto, de justamente qué es lo que ¿qué me va a afectar mi respuesta glucémica? ¿Qué me va a afectar que me suba el azúcar en sangre? Bueno, lo que ya habíamos hablado antes, la calidad del carbohidrato y la cantidad del carbohidrato. ¿Okay? La patilla tiene un índice glicémico alto porque tiene azúcares, ciertamente, porque esos azúcares se absorben rápido en agua y pasa prácticamente en forma líquida, tiene poco nivel de fibra y además para hacer la prueba de índice glicémico, la cantidad es exageradamente alta. ¿Okay? Por eso mismo, porque el alimento tiene poco nivel de carbohidrato. ¿Okay? Entonces allí lo que vemos es un efecto que no es real. ¿Okay? No es lo que vemos normalmente o comúnmente. Entonces, ese valor de la calidad del alimento, ¿verdad? Tengo que estar pendiente de simplemente regirlo por la cantidad del mismo. ¿Ok? Puede haber, ojo, puede haber un alimento de índice glicémico medio o incluso que esté ya en la línea de bajo y que si yo consumo en altas cantidades igual me va a subir la glicemia porque no tiene que sea de índice glicémico bajo no quiere decir que, no, eso no te va a subir la glicemia. No, si tú comes una alta cantidad, eso finalmente se va a transformar en azúcar en el cuerpo. ¿Okay? Entonces hay que cuidar esa parte. ¿Okay? Tanto la calidad del carbohidrato como la cantidad del carbohidrato. Fíjense ustedes este estudio muy bonito, ya algo viejo, pero bien bonito, que ejemplificaba ese efecto sobre calidad y cantidad. Y fíjense que ellos allí decían que la calidad del carbohidrato ingerido representa más o menos de un 50 a un 65% de la variabilidad de esa glucosa, solo la cantidad.
Entonces, si yo manejo la cantidad, yo ya por allí, ya un poquito más de la mitad del efecto sobre la glucosa, ya lo controlo. El índice glucémico, acuérdense que es un indicador de calidad. Entonces, el índice glucémico me explicaba más o menos el 60% de esa variabilidad. Entonces, más o menos lo mismo, un poquito más de la mitad, está por allí, uno y otro. Pero si yo junto los dos, si manejo tanto la cantidad como el tipo de carbohidrato, entonces yo puedo controlar el 90% de esa variación y allí está el éxito. ¿Okay? Como les dije, no se trata de suspender un alimento, se trata de encontrar el equilibrio entre esa calidad y la cantidad. Si tengo uno de mala calidad, es decir, sube mucho el azúcar, lo que tengo que controlar es la cantidad y la frecuencia. Mira, no comas tanto y no lo hagas tan frecuentemente. Si tengo uno de muy alta calidad, entonces allí puedo decirle, mira, de este puedes comer más seguido y en una mayor cantidad sin que tengas un efecto perjudicial. Y allí es donde radica pues el equilibrio. Fíjense que en nutrición pues todo es un equilibrio, no se trata de cosas tajantes, específicas y siempre van a ser así, porque además la ciencia es cambiante. Pero nos da aquí una buena indicación de cómo seguir, cómo ayudar a este paciente. Justamente es eso, vamos a manejar cantidad y calidad. La calidad del carbohidrato tiene una gran influencia en el riesgo de numerosas enfermedades crónicas. Por ejemplo, fíjense allí que el alto consumo de productos refinados, derivados de las papas, azúcares agregados, especialmente en bebidas pasteurizadas, refrescos, etc., se relaciona causalmente con la obesidad, con diabetes, con enfermedad cardiovascular y algunos tipos de cáncer. Mientras que las hortalizas sin almidón, frutas enteras, las legumbres, los granos enteros, parecen ser más bien protectores. ¿Okay? Esto es una revisión sistemática del año 2018 muy interesante. Lo que les decía, eso es lo que sí sabemos. Sabemos que la persona que come más frutas, que come más hortalizas, que come más granos, pues, y más cereales integrales, pues vive más y vive mejor. Entonces, de repente no nos enfoquemos tanto en un valorcito de índice o de carga, sino más bien en lo general, en lo importante. Lo importante no es que te quites el níspero, lo importante es que comas hortalizas, comas frutas, etc. ¿Okay? Hace tiempo escuchaba en la iglesia a algunas señoras hablando, dicen, no, la perchita no la veas, la perchita es cancerígena, eso ya lo han dicho en muchos sitios y tal y qué sé yo. Y entonces, de repente, tú ves ese efecto contradictorio, ¿no? Porque, ajá, la parchita te causa cáncer según. Pero entonces, seguro, deja de comer la parchita, pero entonces come grasas, comes proteínas, una alta cantidad de carbohidratos y eso más bien sí produce cáncer. ¿Okay? La parchita como tal, pobre alimento, no tiene nada que ver allí en eso, sino es la cantidad que tú consumas, la frecuencia, la combinación, lo que realmente va a tener el efecto grande sobre la respuesta de salud. Puede ser la glucemia o en este caso el riesgo de cáncer. Un trabajo, reemplazar los carbohidratos procesados con carbohidratos no procesados o grasas saludables, beneficiaría en gran medida a la salud pública. Y es justamente las recomendaciones a la población que tenemos actualmente, que es justamente eso, consume tus lácteos, consume tus frutas, hortalizas, granos y cereales integrales, no consumas tantas proteínas animales, prefiere las vegetales, y tampoco tantas grasas y menos aún las grasas trans. Fíjense ustedes esta variación calidad-cantidad.
Si ustedes ven el del lado izquierdo, ven ese plato, ¿verdad? Con bastante ensalada, un pancito, una frutica, agüita, está maravilloso, está súper saludable, así deberíamos comer todo. Pero fíjense que si sacamos el índice glucémico y la carga glucémica de esa comida, en índice glucémico tenemos 85, que es alto, y en carga glucémica tenemos 48, que también es alto. ¿Ok? Entonces no es tan saludable como parece. Se ve saludable, tiene una aura saludable, pero realmente sobre su impacto sobre la glucosa no es tan bueno como el del lado derecho. Piense que el del lado derecho tiene un índice glicémico de 39, prácticamente menos de la mitad del anterior, y una carga glicémica también de menos de la mitad del anterior, 22. ¿Ok? Y es prácticamente lo mismo, dejamos la ensalada, dejamos la carnita, dejamos el tomatico, todo eso se queda igual. ¿Qué se cambió? Se cambió el pan, el tipo de pan blanco a un pan con cereales enteros, ¿ok? En este caso es un pan de 7 cereales, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos allí el grano entero, no basta con que sea integral, porque el pan integral de por sí, sobre todo el que venden en Venezuela, no es tan integral como parece. Incluso hay algunas panaderías que lo que hacen es agarran el pan, le agregan papelón para que se ponga marrón, porque además nos gusta un pan integral marrón, al venezolano le gusta eso. Lo que hacen es agregarle papelón, a la gente le encanta porque es, y pasitas, a la gente le encanta porque es dulce. Y ya no, estoy a dieta, estoy consumiendo pan integral, ajá. Y la cosa es con papelón y pasa, además. Entonces, no se trata de eso, no se trata de pintarlo, no se trata de agregarle papelón, no se trata de autoengañar, se trata simplemente de aumentar la cantidad de fibra. Entonces, son 7 granos de verdad, o 5 cereales en general, no importa la cantidad de cereales, lo importante es la cantidad de fibra que hay allí. Entonces, vamos a obtener pues, un producto que como tiene mucha fibra, me va a dejar menos cantidad de carbohidratos disponibles para que se puedan absorber. Lo otro es cambiar la fruta en almíbar, que puede tener una alta cantidad de azúcar, por la fruta entera y me la como con la concha, con la piel, que además es muy bueno para evitar pérdidas o desperdicios de los alimentos y me va a ayudar igualmente a tener algo de fibra insoluble y algunos compuestos bioactivos, porque las conchas tienen una buena cantidad de compuestos bioactivos del alimento. Y le agrego un yogurcito, ¿ok? ¿Por qué? Porque los lácteos, la leche y el yogur tienen un índice glicémico muy bajo. Lo que tú combines con leche o con yogur va a bajar el índice glicémico, porque la leche tiene proteínas, tiene grasas, tiene carbohidratos, ¿okay? Los carbohidratos son por lo general lactosa, que se absorbe muy lento, y entonces no tiene un efecto tan fuerte sobre la glicemia. Por eso no se recomienda tomar leche para tratar de aumentar la glicemia en una hipo. ¿Okay? Además que tiene proteínas y esas proteínas lo que van a hacer es que tu cuerpo produzca más cantidad de insulina. Entonces, para nada se recomienda la leche como tratamiento para una hipoglicemia. Esto se utiliza más para las comidas como tal, como en este caso. Vean acá alguna evidencia que hay sobre el consumo de bebidas gaseosas. Entonces, este estudio indica la probabilidad de aumento de los valores límites cuando tú te consumes una sola latica de refresco o 2 laticas de la gaseosa. ¿Ok? Fíjense la probabilidad de que tengas una tensión, una presión arterial superior a 135, 85 milímetros de mercurio, perdón, es de 16% más si te tomas una latica o 20% más si tomas 2. Un índice de masa por encima del límite de obesidad, 50% si tú te tomas 2 laticas de refresco
al día. Actualmente ya no se consume como antes en el país, bueno, dada la limitación en el poder adquisitivo de las personas. Pero fíjense que sí hay un efecto. Todo esto se redujo y las personas pues, redujeron su ingesta y por tanto han bajado también la cantidad de refresco que se consumía. En la circunferencia de cintura, 40% más riesgo si tú te tomas 2 laticas de refresco al día. Y en el azúcar en sangre, 31% más riesgo de que lo tengas por encima de 100 miligramos por decilitro. Entonces, fíjense allí la importancia, ¿no?, de este consumo diario, además. Entonces, está bien que de repente en tu cumpleaños, alguna reunión, que ahorita no se da mucho, pero más adelante quizás, en algún momento especial, te consumas tu refresco o tu alimento con alto índice y que sea algo esporádico, ¿okay? Que no sea algo que se haga siempre. ¿Por qué? Porque si realizas si tienes esta conducta varias veces, entonces tu riesgo de enfermarte se incrementa. Bien, veamos alguna evidencia de la utilidad de la dieta con bajo índice o carga glicémica. Entonces, esta es una evidencia, es un metaanálisis de estudios observacionales, donde se ve el índice y la carga glicémica. Entonces, acá pueden ver cómo existe evidencia de que una dieta con un índice glicémico bajo me puede ayudar a lo que es a prevenir enfermedad cardiovascular. ¿Okay? Es algo muy importante, no solo disminuirme la glicemia en sangre, sino a disminuirme también las comorbilidades que están relacionadas justamente con esa glicemia en la sangre. Entonces, ¿cuál es ese efecto que tiene? Bueno, una dieta con bajo índice lo que puede hacer es disminuirme lo que es la insulinoresistencia, ¿ok? No necesito tanta cantidad de insulina para dar respuesta a alimentos con bajo índice glicémico o carga glicémica. Eso, por supuesto, trae que haya una menor cantidad de hiperinsulinemia y una menor disfunción de la célula beta. ¿Todo eso en qué repercute? En que haya unos niveles más bajos de azúcar en sangre. Además, esos niveles más bajos de azúcar en sangre van a prevenir que haya menos cantidad de ácidos grasos libres allí circulantes, y eso me disminuye entonces la hipertrigliceridemia y relacionado a su vez con lo que es el colesterol en sangre, impide que esté tan elevado. Además, me disminuye la inflamación, la disfunción endotelial y los factores protrombóticos. Y todo esto, incluso combinado con lo anterior, me disminuyen el riesgo cardiovascular. Y es así como la dieta con bajo índice o baja carga glicémica me puede ayudar a controlar mis niveles de azúcar en sangre, además de evitar e incrementar ese riesgo cardiovascular. Hay una pregunta en el chat. Mayuri dice, el consumo del vaso gaseoso se puede sumar para la corrección. Ah, bueno, claro, exacto. Si tú estás en una hipo, pues ahí sí vamos a necesitar el refresco. Por eso, fíjense que lo que hablábamos, no hay alimento bueno ni malo, sino hay que saber utilizarlo. En un caso de hipo, pues hay que usar el refresco, es el momento de hacerlo. Claro, no te vas a consumir toda la botella completa de refresco, no es la idea. Obtienes tus 15 gramos de carbohidratos y listo.
¿Okay? Esperas tus 15 minutos y ves si se corrigió o no. Esa es la forma de realizar. Pero exacto, allí es importante usar ese refresco. Ojo con eso, y muy buena la pregunta, gracias por la pregunta, porque en Venezuela hubo un tiempo en el que el acceso al azúcar era ampliamente difícil. Y muchos de los productores de bebidas gaseosas en el país cambiaron el azúcar por edulcorantes, ¿ok? Dada la baja disponibilidad de azúcar. Y entonces, no sé si se acuerdan que todos salían ahí como que sin azúcar, o la versión light, etcétera. Y fue un problema en su momento con los pacientes por eso, porque tomaban el refresco, resulta que el refresco lo que tenía era edulcorante y nunca corregían esa hipoglicemia. ¿Okay? Entonces, ojo con eso, hay que leer el etiquetado y estar pendiente. Si yo voy a comprar un refresco para tenerlo por ahí en la nevera en caso de emergencia, verificar en el etiquetado que no tenga la parte de edulcorante. ¿Okay? Porque si tiene edulcorante, pues nunca me va a recuperar de esa guía. Ajá, acá tenemos una experiencia. Andrea Correa dice que me pasó al intentar resolver una hipo con gaseosa y no sabía la glicemia cada vez más baja. Claro, es por eso, ¿ves? La importancia de allí del etiquetado y de entrenar, de educar a las personas y estar pendiente de la situación del país, porque además es cambiante. Entonces hay que estar siempre bien actualizado en esos campos. Muy bien, gracias por tu experiencia, Andrea. Hay chamos en la fiesta que se toman su refresco, se comen su torta, o sea, la están utilizando sin hipoglicemia. Ah, claro, lo que decía. Esporádicamente no hay problema con eso. Si se trata de una persona con diabetes tipo 1, exacto, lo que hace es corregir la insulina. Si estás en contagio, pues más fácil porque ya lo calculas de una vez y listo, ni siquiera vas a tener un inconveniente. Si es con bomba, mejor aún, las bombas son una maravilla. Aunque bueno, porque en este momento en Venezuela es difícil. Paula dice, en esta época trataban de corregir con esos frescos y nunca salían de la hipo. Exacto, hay que asegurarse de que tenga azúcar. Sí, y no solo el refresco, había personas también que tomaban malta, y la malta también había cambiado por edulcorante. ¿Okay? Lo de chiquitico, pero allí estaba en el etiquetado, en el frontal, y además estaba en el de los ingredientes. O sea, hay que estar pendiente. Andrea también comenta que en el colegio una vez intentaron subirle el azúcar al niño con torta y fue un caso. Muy lento el proceso y tardó mucho. Sí, bueno, en ese caso depende de la torta y de qué es lo que tuviese esa torta. Si es una torta donde hay una buena cantidad de grasa, pues claro, tarda más, totalmente. Para que salga más rápido, necesitamos líquidos, exactamente, o las pastillitas de glucosa, porque es glucosa como tal. Esa se va a absorber rapidito. Lento, pero una hipo, sí, totalmente. Bien. Tenemos acá otra revisión. Esta es una revisión sistemática del 2018. En este caso se asoció lo que es la carga glicémica y el índice glicémico con riesgo de depresión. ¿Okay? Una fuerte asociación positiva para el índice glicémico y el riesgo de depresión como tal. ¿Okay? La asociación es inversa para la carga glicémica y eso es actualmente está en controversia y se necesitan más estudios para evaluar eso. ¿Okay? Depende de la cantidad también. Entonces, comer de bajo índice te ayuda, no te pases con las cantidades, porque una alta cantidad de carbohidratos tampoco está tan bien relacionado con la depresión. Fíjense, esto del índice y la carga glicémica está apoyado por diversas instituciones de renombre a nivel internacional. Una de las primeras
fue justamente la OMS a través de la FAO, que desde el 97 recomendaron que ya no se usara la clasificación química, por favor, carbohidrato simple, carbohidrato complejo, eso no tiene ningún tipo de relación con el efecto fisiológico como tal, así que yo también recomendaría lo mismo, vamos a evitar eso de carbohidrato simple y carbohidrato complejo, porque nada que ver con la realidad. ¿Okay? Ellos más bien recomiendan usar el índice como guía para el efecto de los carbohidratos sobre la glucemia, y más que el índice yo hablaría más bien de alimentos de rápida absorción y de más lenta absorción o digestión, ¿okay? Para hacerlo más fácil en términos educativos, ¿okay? Y no saturar a la gente con los valores de índice, etc. Bien, entonces, acá tenemos algunas otras instituciones que apoyan al índice glicémico, entre ellos la Asociación de Diabetes Americana, la Diabetes UK, la Asociación de Diabetes de Australia y la de Canadá. Son organizaciones muy importantes que apoyan estos estudios en índice glicémico. Ojo, no dicen que es lo más importante. En ningún momento dicen que esto es lo que se debe usar con todos los pacientes. Simplemente apoyan el hecho de que este constructo, estas definiciones, esta metodología desarrollada me ayuda a saber quiénes aumentan más el azúcar en sangre y quiénes menos. Sin embargo, no dicen, ellos en ningún momento establecen que esa es la vía, la única vía para tratar. Y así se debe de mantener el índice de la carga glucémica. No es la panacea, es simplemente una herramienta que te va a ayudar a más o menos guiar a las personas. Preferible si se hace sobre un país, porque es que este índice y esta carga glicémica se ve afectada por múltiples variables, por la cantidad de grasa que tú consumas, por la cantidad de proteínas que esté en el alimento, por dónde se haya cultivado el alimento, el tipo, la variedad del alimento. Por ejemplo, en Venezuela hay una amplia variedad de cambures y mangos, que aunque es un mismo alimento, pues tienen como que distintas variedades. Entonces, el mango de hilacha, el mango de bocado, el cambur guineo, pineo, el ditiaro, el topocho, el plátano, etc. Entonces, hay una amplia variedad y en eso hay que conocer. ¿Okay? Paula pregunta, ¿existe un porcentaje de recomendación que indique cuánto de los alimentos que consumimos debería ser el índice o carga? No, la recomendación como tal es lo que da el nutricionista. El nutricionista es el que te dice, mira, cuál es la cantidad de carbohidratos que tú debes consumir en un día, y lo que haces es simplemente ajustarlo con alimentos de baja carga, ¿ok? Y para que sea de baja carga, no hace falta que el alimento sea, como ya dije antes, no hace falta que el alimento sea siempre de índice glicémico bajo, sino para que sea de baja carga, lo que tienes que jugar es con el índice glicémico y la cantidad. Si tiene un índice glicémico alto, bajo cantidad. Y si tiene el índice glicémico bajo, pues no habría mayor inconveniente con eso, pero igualito hay que cuidar la cantidad, porque tampoco se trata de que
En esta referencia y también en Internet están lo que son las tablas internacionales de índice glicémico. Son unas tablas desarrolladas por las profesoras Foster y Powell, así como la profe Bram Miller, ambas estudiosas de la Universidad de Sydney en Australia, y que desarrollaron toda esta iniciativa de liderazgo a nivel mundial para juntar todos estos valores y establecer unas tablas internacionales que fueron publicadas en el año 2008 y actualmente ya no son publicadas en tablas, ahora se maneja la base de datos de índice glicémico internacional y la van a encontrar en la página web que es glycemicindex.com, o sea, índice glicémico en inglés.com. Es una página de la Universidad de Sydney y allí pues está toda la base de datos. Está la cantidad de índice glicémico del alimento, así como la carga glucémica por una ración preestablecida por ellos. Si ustedes necesitan otro tipo de ración, pues tendrían que ajustarla a la realidad venezolana, con la cantidad de carbohidratos del alimento venezolano y la cantidad de la ración que ustedes quieran dar al paciente, pero en el caso de los nutricionistas. Entonces, fíjense acá, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos que esperen un segundo que se me movió la pantalla. Ok. Tenemos acá entonces lo que es los valores de índice glicémico. Fíjense ustedes que hay dos columnas, los valores de glucosa y los valores del pan. ¿Okay? Siempre es preferible ver los valores de glucosa, ¿okay? Porque comparamos contra la máxima referencia. La máxima referencia es la glucosa. Entonces, allí pues ven distintos tipos en este caso, son torticas, ¿okay? Torticas de banana, de cambur, hecha con azúcar, ¿ok? Entonces, fíjense que esa tortica de cambur hecha con azúcar tiene un índice glicémico de 47 más o menos 8, en este caso 46. Los sujetos se hizo en 8 sujetos que eran normales, es decir, sin diabetes. En ese caso usaron como referencia el pan, pero ya allá aquí en este lado se corrige ya glucosa automáticamente. La ración de la tortica, fíjense, 60 gramos, una ración bien chiquitica, eso es casi que un quesito, ¿ok? En esa ración de 60 gramos hay 29 gramos de carbohidratos disponibles para un total de carga glucémica de 14. ¿Okay? Fíjense, si se van a carga glucémica, este alimento que tenía un índice glicémico bajo, tiene acá una carga glicémica media. ¿Ok? Entonces, sigue siendo una tortita. Y fíjense que la ración no es muy alta, la ración son apenas 60 gramos, pero tiene una alta cantidad de carbohidratos. Entonces, hay que cuidar eso. ¿Okay? Por eso es importante la carga. Entonces, esto, bien, lo puedo usar de vez en cuando. Fíjense la de más abajo, el número 3, por ejemplo, es una torta de manzana hecha con harina de coco, ¿okay? De las Filipinas. Se hizo en 10 sujetos normales, tiene un índice glicémico bajo, 36, y tiene una carga glicémica baja. ¿En cuánto? Más o menos 60 gramos también. ¿Okay? En este caso, estamos agregando más fibra, estamos agregando grasa con la harina de coco, ¿okay? Que es rica en grasa, y estamos agregando la zanahoria también, que tiene fibra. Entonces, fíjense, ese detallito ya me hace que la carga glicémica sea baja. ¿Sí? Entonces, no es muy distinto de lo que ya sabemos, simplemente agrega más fibra a tu comida, agrega granos, agrega cereales integrales,
agregar frutas, hortalizas, porque es la manera, esa es la forma cómo vamos a controlar más el azúcar en sangre desde el punto de vista nutricional. Entonces, bueno, lo que les hablaba, los alimentos que contribuyen en mayor medida al descenso del índice glucémico tienen que ver con la leche descremada, el consumo de hortalizas, el consumo de verduras, así como agregar a las comidas, pues, grasa y proteínas, las proteínas que te ayudan a secretar un poco más la insulina y las grasas que te retrasan el vaciamiento gástrico y todo ese proceso digestivo, simplemente. Bien, con comentarios finales, pues la dieta con un bajo índice glicémico es capaz de mejorar el control glucémico, el control como tal del azúcar en sangre y previene enfermedades cardiovasculares. Es fundamental el entrenamiento de los profesionales de la nutrición, el manejo del índice y la carga glicémica, ¿okay? Para que puedan realizar planes específicos y con estos valores. Para eso hay que entrenarse. Abajo se deben apoyar las investigaciones clínicas nacionales para confirmar los beneficios de la dieta con bajo índice glicémico a largo plazo. Se debe aplicar conceptos del índice glicémico a la salud pública, promoviendo simplemente la dieta alta en fibra y antioxidantes. Y lo que ya sabemos, que la hiperglucemia pues, es un factor de riesgo cardiovascular, es un factor que nos va a aumentar el riesgo de múltiples enfermedades en general. Entonces hay que cuidar esa parte, hay que controlarlo muy bien. Bien, y un mensaje final, la vida cambia cuando nosotros cambiamos, de Andrew Matthews. Entonces, bueno, un placer estar con ustedes en esta clase de índice y carga glucémica. Si tienen alguna duda o inquietud, pues es bienvenida a través del chat.